Paz a vosotros, hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos y, como siempre, es un placer también compartir con ustedes los comentarios de la escuela. Y en esta ocasión, pues vamos a comentar la escuela del sábado 31 de mayo que lleva por título El ayuno o ayuno. Nuestra lectura bíblica está en el libro de Mateo, capítulo 4, en sus versos 1 al 11, y vamos a escucharlos, hermanos. Lectura bíblica. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto, para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo, dijo, Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad, y le pone sobre las almenas del templo, y le dice, Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo, y su gloria, y dícele, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Bueno, después de haber escuchado esta lectura bíblica, podemos ver aquí cómo dice la Escritura que el Señor Jesucristo ayunó y dice que Él fue llevado al desierto para ser tentado del diablo, pero Él había ayunado 40 días y 40 noches y de esta manera fue que Él pudo vencer al diablo en todas estas tentaciones que le había puesto. Sabemos que el diablo siempre va a estar allí presente delante de los hijos de Dios para hacerlos caer, pero vemos aquí que el Señor Jesucristo utilizó de esta herramienta que es muy útil para que uno pueda estar consciente en todo momento y estar apercibido y tener también la fortaleza espiritual necesaria para no caer en las tentaciones. Y bueno, ¿qué es el ayuno? El ayuno dice el diccionario que es abstenerse voluntariamente de comer o beber o ambas durante un periodo de tiempo. Entonces vemos aquí que es dejar de comer, dejar de beber de manera voluntaria. Y esto se hace por algún tiempo. Y vemos aquí que en el caso del Señor Jesucristo, pues dice que había ayunado 40 días y 40 noches. Es muy importante hacer diferencia entre lo que es dejar de comer de manera voluntaria, que para el caso de esta lección, pues es lo que nosotros vamos a entender por ayuno. Ciertamente dejar de comer por falta de alimento, pues también de alguna manera es ayunar, pero estas no, estas son cuestiones pues muy ajenas a un propósito voluntario o espiritual. Entonces, vemos aquí que pues en este caso en particular pues el ayuno pues tiene que ver con la voluntad, que uno teniendo alimento para comer o algo que beber, pues decida dejar de hacerlo para consagrarse a Dios. Hermanos, fíjense que el ayuno tiene muchos beneficios. Si bien pudiéramos hablar de algunos beneficios físicos, pues dicen algunos estudios que el ayunar beneficia y promueve la desintoxicación y la limpieza en el cuerpo. Entonces, si eso hace en nuestro cuerpo, en nuestro físico, pues podemos ver que el ayuno pues trasciende también a lo que es lo material, lo físico y se adentra en el ámbito espiritual y en el ámbito moral y mental también. Entonces, el ayunar pues fortalece la voluntad, el ayunar también nos sensibiliza ante muchas situaciones que de alguna manera pues pudiéramos pasar por alto cuando estamos llenos o estamos completos, ¿verdad? Ayunar también nos acerca a Dios, nos hace estar humillados delante del Señor y como vimos el ejemplo y el caso del Señor Jesucristo,
nos puede ayudar a vencer o a resistir las tentaciones. Y de alguna manera, pues al estar en esta condición espiritual delante de Dios, pues también nos podemos concentrar más en lo que es la oración. Pero vemos aquí de que de alguna manera, pues fortalece la voluntad y también nos ayuda a que nosotros tengamos autocontrol, porque pues no es fácil que alguien pueda someterse a un ayuno voluntario, porque ciertamente hay sensaciones, hay emociones que empiezan a intervenir y que podemos sentir en el cuerpo también, y pues si alguien no está acostumbrado, pues pudiera resultarle un poquito difícil. Y nuestro texto áureo que está en Santiago 4:8 dice así: Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Allegaos a Dios, pues como ya mencionamos, algunos de los beneficios del ayuno, pues es que nosotros podamos tener esta conexión de alguna manera con Dios, por así llamarlo, porque recordemos, hablando en el sentido espiritual, el ayuno tiene una intención, y esta intención de ayunar, de abstenernos voluntariamente de comer o de beber por algún tiempo, es con ese propósito de acercarnos más a Dios. Puede haber otros motivos, como dice aquí la nota. El ayuno es una herramienta espiritual y se utiliza antes de una prueba o para pedirle a Dios de su ayuda en un asunto. Aprender y crecer en la palabra también beneficia. Entonces vemos aquí que el ayuno es una herramienta espiritual y, como dice la nota, se utiliza antes de una prueba. Si bien es cierto que no sabemos cuándo van a venir las pruebas, cuándo puede estar uno expuesto a una tentación, pues es algo que dentro de la iglesia y de los hermanos en el pasado y en la actualidad, pues sigue siendo una costumbre que se practica dentro de la iglesia, pero todo esto se tiene que hacer con conciencia, con orden, con respeto y de una manera consciente, pero también humilde y de corazón, que sea algo sincero, no que alguien pueda estar anunciando o diciendo que va a ayunar simplemente para que los demás lo vean o lo escuchen, porque de esa manera Dios no se agrada. Tiene que ser con toda humildad y con un buen propósito, y vemos aquí que pues el Señor nos va a ayudar. Pero si hay algo que nosotros querramos pedirle al Señor, suplicarle su ayuda, pues una manera de consagrarnos y hacerle ver a Dios que nosotros estamos comprometidos o necesitados en esta petición, pues es ayunar. Vamos a ver qué nos dicen las preguntas. Dice la pregunta 1. Después que Jesús terminó su ayuno y no cayó en las tentaciones del diablo, ¿qué escribió Lucas? Y dice el verso de Lucas, capítulo 4, versos 14 al 15. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Entonces vemos aquí que se nos aclara que el Señor Jesucristo terminó de ayunar, pero no cayó en las tentaciones del diablo. Entonces Lucas escribe aquí que pues el Señor vino a Galilea, y dice que toda la fama de él salió por toda la tierra de alrededor, y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Entonces, esta fama que el Señor tenía, pues era por su comportamiento, por todas las maravillas, los milagros que hacía, y obviamente porque la gente se daba cuenta que esto venía de Dios. Entonces, yo creo que nosotros como hijos de Dios, pues también tenemos una fama, y tenemos que hacer que nuestra fama sea una fama buena, que no nos hagamos una mala fama como algunos se hacen, sino que cuando se hable de nosotros también, cuando nosotros hablemos dentro de los templos, en las iglesias, pues reconozcan que somos verdaderos hijos de Dios, y que al nosotros compartir la palabra y enseñarla, pues todos los demás crean a nuestro dicho por nuestro hecho.
Pregunta 2. ¿Qué hicieron antes de enviar a Pablo en su primer viaje misionero? Pues vemos aquí que eh, el apóstol Pablo junto con Bernabé pues dice que fueron apartados para un proyecto, un trabajo en particular. El Espíritu le dijo allí a los hermanos que los apartara. Pero antes de que de que los despidieran o los dejaran ir, dice la Escritura que ayunaron y oraron por ellos y de igual manera les impusieron las manos y les despidieron. Entonces vemos aquí que ellos fueron apartados para un trabajo en particular, pero ayunaron para que este proyecto, este propósito para el cual habían sido apartados, pues tuviera éxito. Entonces vemos que el ayuno, la oración, es algo bueno que siempre se ha hecho, que se ha practicado y que en la actualidad también se puede o se pone en práctica para con aquellos hermanos que son apartados o enviados a completar o hacer cierto trabajo en algún lugar. Y esto es bueno porque de alguna manera pues fortalece, anima y van con la bendición y la protección de Dios. La pregunta 3. ¿Ayunaba Pablo con frecuencia? Pues vemos aquí que sí ayunaba el apóstol Pablo. En la segunda cita dice, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, sin otras cosas, además lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Y aquí podemos ver, dice la pregunta, que si ayunaba Pablo con frecuencia, pues sí, ayunaba con frecuencia, de hecho dice en muchos ayunos. Y podemos ver que antes de estas palabras dice en hambre y sed y en muchos ayunos. Ciertamente pudo haber estado el apóstol Pablo en muchas ocasiones donde tenía o padecía hambre y sed porque no tenía alimento. Y en otras más, teniendo alimento y teniendo algo que beber, él se abstenía de ello porque ayunaba. Entonces, esta era una práctica común en la iglesia primitiva, era una práctica de los apóstoles, del apóstol Pablo, y como les decía, es una práctica que hasta nuestros días pues sigue vigente. Es importante entender también que pues ayunar requiere cierta preparación, como ya les había dicho, no es una cuestión de hacerlo simplemente por hacerlo, es para consagrarse, para entregarse a Dios, para pedirle algo y se tiene que hacer en orden y se tiene que hacer con cuidado para que pues la persona pues no vaya a tener alguna complicación en su salud porque ciertamente pues estamos hablando del Señor Jesucristo, estamos hablando del apóstol Pablo, hombres llenos del Espíritu de Dios, el Hijo de Dios lleno del Espíritu de Dios y vamos a ver más adelante cómo otros hombres de Dios siempre recurrían a este medio, a esta herramienta y la usaban para que Dios los favoreciera y Dios los fortaleciera en todas las misiones que ellos iban a tener. Pregunta 4. ¿Cómo deben ser apartados los ministros según el apóstol Pablo? Pues uno tiene que prepararse. Dice, ¿cómo deben ser aprobados los ministros según el apóstol Pablo? ¿Y esto qué quiere decir? Que uno tiene que hacer el trabajo del Señor, pero en ese hacer siempre vamos a estar expuestos a muchas situaciones que no podemos controlar. Algunas sí, algunas otras no. Dicen los versos, y así nosotros como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y dicen los versos 4 al 5. Antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios en mucha paciencia, la paciencia pues es algo que nosotros podemos controlar, que podemos hacer. Dicen tribulaciones, las tribulaciones ciertamente pueden venirle a uno como ministro de Dios y son cuestiones que quizá no vamos a poder decidir si pasen o no pasen, simplemente van a llegar, pero nosotros si estamos preparados, pues vamos a poder combatirlas o vamos a poder superar cualquier tribulación que pueda presentarse. Las necesidades, obviamente, también, si bien podemos prever y podemos estar apercibidos, siempre
pudiera haber situaciones que no estamos esperando y pueden llegar, pero lo importante es que nosotros en necesidades o en angustias que pudieran presentarse, las superemos con el poder y la ayuda de Dios. Entonces, de esta manera, pues nosotros vamos a poder probarnos a nosotros mismos que estamos firmes delante del Señor para poder hacer este trabajo que Él nos encomiende. Dice, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Como decíamos, azotes, cárceles, por servir a Dios, quizá no los estamos, no sea algo que nosotros estemos buscando, pero pudiera presentarse por la misma actividad o profesión que nosotros estemos llevando a cabo para servir a Dios. Alborotos, pues obviamente siempre pudieran presentarse también los trabajos y las vigilias, pero dice al final en ayunos. Aquí nosotros podemos ver que hay cosas que sí podemos controlar, cosas que nosotros podemos decidir hacer y que éstas pueden ayudar a vencer todas las otras cuestiones que se presenten en nuestra vida por el servicio a Dios. Entonces vemos aquí que el ayuno es muy importante para los ministros de Dios para que podamos seguir trabajando y vencer o superar cualquier situación que se pudiera presentar. Pregunta 5. Además de estas cosas, ¿qué más recomienda Pablo? Pues bueno, dice que un ministro tiene que estar en castidad, o sea, en pureza, mantenerse limpios delante de Dios, en ciencia, tener conocimiento, en longanimidad, o sea, ser tolerantes, ser constantes también, en bondad, hacer el bien, dice en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabras de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro. Entonces, todas estas cosas, si nosotros las ponemos en práctica, nos van a ayudar para que podamos vencer cualquier situación o tribulación que se presente en nuestra vida y de esta manera, pues, vamos a ser aprobados delante del Señor y también delante de todos los demás al ver que nos comportamos como indica el Señor, que tiene que ser, pues, cada uno de sus hijos. Pregunta 6 dice que si ayunó Moisés 2 veces por 40 días. Aquí tenemos otro ejemplo de este gran hombre, Moisés, siervo de Dios, que sí, en efecto, ayunó 2 veces por 40 días. La primera vez, pues, fue cuando subió al monte a recibir las tablas de piedra, y pues dice que allí estuvo en este monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Sabemos que posteriormente, cuando él regresó con su pueblo y los encontró con este becerro de oro que se habían hecho y que estaban festejando y teniendo ahí su fiesta, pues dice que se enojó, le vio tristeza todo esto y dice que tomó las 2 tablas que le había dado el Señor y las arrojó de sus manos y dice que se quebraron delante de sus ojos. Esto que ocasionó que posteriormente tuviera que regresar con el Señor al monte, y dice que estuvo otros 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Y dice que todo esto fue a causa de todos los pecados del pueblo que habían cometido delante de los ojos del Señor. Entonces vemos aquí que Moisés sí, ayunó 2 veces por 40 días. Y 40 días pues es un periodo muy largo, un periodo que una persona sin el poder y la ayuda de Dios no podría resistir 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces vemos aquí que estos son milagros de Dios, es el poder de Dios, la ayuda del Señor para que sus hijos pues, puedan llevar a cabo ciertas tareas. Y nosotros sabemos que cuando Moisés bajó de este monte, pues estaba resplandeciente y tenía fuerza. Entonces vemos que este acto, un ayuno de estas características, pues solo es posible con el poder y la ayuda de Dios. La pregunta 7 dice que ¿por qué ayunó Elías? Pues bueno, aquí dice la escritura que Elías había matado 450 profetas de Baal y entonces esto ocasionó que Jezabel pues lo estuviera buscando para matarlo y entonces Elías
pues dice que huyó para salvar su vida. Y dice que huyendo, eh, más adelante aquí en Primera de Reyes 19, 7 al 10, dice así. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez tocóle diciendo, levántate, come, porque gran camino te resta. Entonces dice que se levantó y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios Horeb. Dice, y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces vemos aquí que Elías estaba huyendo, eh, y él ayunó precisamente porque se encontraba en pues sí, en este camino, el cual tenía que llegar hasta esta cueva donde pues tuvo esta plática con el Señor. Y pues allí el Señor pues le preguntó a Elías que qué pasaba, que hacía allí. Y fue donde él pues le hizo saber que pues estaba huyendo porque procuraban quitarle su vida. Y no que Dios no supiera lo que estaba pasando, porque vemos aquí que el ángel de Dios pues ya le había tocado y le había dicho que se levantara, y dice que le dio a comer. Y precisamente este alimento que le dio fue suficiente para que él pudiera resistir y tener fortaleza para caminar estos 40 días y 40 noches. Algo muy importante dentro de lo que es el ayuno es que un ayuno pues no se, muy diferente a esto que aconteció con Elías, pero un ayuno no se hace después de haber comido en abundancia o de más como para poder aguantar más días. No, un ayuno se hace de manera normal, habiendo uno tomado los alimentos previos de manera normal como se hace en días normales, no que uno se exceda para después empezar un ayuno, no es así, tiene que ser normal. Pero vemos aquí que en el caso de Elías, pues ciertamente, imaginen un alimento que te pueda fortalecer, una comida que te fortalezca por 40 días y 40 noches. Y nuevamente recalcamos, esto es por la ayuda, la protección de Dios, y cualquier alimento que uno pudiera haber tomado anterior será suficiente para que el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza para completar cualquier tarea o misión que Él nos encomiende. La pregunta 8. ¿Qué mensaje envió la reina Esther a Mardocheo? Pues bueno, aquí tenemos una lectura, Esther 4:15 al 16. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardocheo, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pues bueno, el mensaje que envió la reina Esther a Mardocheo pues fue pedirle que pusiera a todo el pueblo en ayuno. ¿Por qué? Porque sabemos que se había emitido un edicto para que todos los judíos pues fueran muertos, los iban a matar. Entonces Mardocheo le había pedido a la reina Esther que fuera y hablara con el rey, pero había una ley la cual impedía que cualquier persona fuera directamente al rey sin que fuera llamado, y esto decía que si alguien entraba allí al patio del reino para ir ante el rey y éste no había sido llamado, pues era causa de muerte, a menos que el rey extendiera su báculo y de esta manera, o su cetro de oro, y de esta manera era como otorgarle a esa persona pues perdón o darle consentimiento para que pudiera ser recibido. Y vemos aquí en la pregunta 9 que dice que cómo reaccionó el rey. Y pues bueno, después de estos 3 días de ayuno, pues dice que la reina Esther se puso su vestido real y fue al patio de la casa del rey
y dice que allí estaba el rey sentado. Entonces dice que como el rey vio a la reina Esther que estaba allí en el patio, ella obtuvo gracia delante de sus ojos y dice que el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se llegó Esther y tocó la punta del cetro y de esta manera pues no murió, porque si el rey no hubiera tenido misericordia de ella, la reina Esther, aunque fuera la reina, hubiera tenido que morir por la ley que estaba establecida. Pero vemos aquí que ellos tenían un propósito, la intención era acercarse al rey sin que fuera llamada para evitar la muerte del pueblo, pero pusieron todo este asunto en manos de Dios. Ayunó Esther, ayunaron sus siervas o las que estaban con ella, sus doncellas, y de igual manera Mardocheo ayunó juntamente con todo el pueblo. Pero vemos aquí que el ayuno tuvo un efecto y fue hallar gracia delante de los ojos de Dios, y también esto hizo que pues se sensibilizara el rey para que Esther fuera recibida. Pregunta 10 dice, ¿dijo Dios a la casa de Judá que ayunar era un gozo? Aquí nosotros en estos versos, Zacarías 8:19 dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes y el ayuno del quinto y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se tornarán a la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues verdad y paz. Entonces esta era una promesa para el pueblo de Israel. Vemos aquí que el Señor les dijo que sí se tornarían estos ayunos en gozo, en felicidad, pero todos estos ayunos tenían una razón. Estos ayunos o en estos ayunos el pueblo se lamentaba por la conquista de Jerusalén y por la destrucción del templo. Entonces, si nosotros echamos un vistazo al capítulo 7 de Zacarías, podemos ver aquí cómo el pueblo pues manda preguntar al Señor si podían dejar de ayunar o podían dejar de estar ya de luto después de 70 años. Le dijeron, debemos seguir ayunando o guardando este luto como lo hemos hecho durante los últimos 70 años. Y bueno, las razones por las cuales ellos hacían este ayuno ya las comentamos. Y para el cuarto mes tenían una razón y era porque era la entrada de Nabucodonosor a la ciudad. En el quinto mes, pues ellos ayunaban por la destrucción del templo y la ciudad, que les digo, estos ayunos eran de lamentación. En el séptimo mes, pues era por el asesinato de Gedalías, que era el gobernador de Judá, y en el décimo mes por el comienzo del asedio. Entonces, todos estos ayunos que ellos tenían eran ayunos de lamentación, y por eso el Señor les hace una promesa más adelante, que todos estos ayunos que ellos tenían se convertirían en algún momento en gozo. Ahora es muy importante nosotros ver aquí que ayunar tiene un propósito, tiene una razón, como ya mencionamos, pero también deben ser ayunos sinceros. Estos ayunos que imagínense, como dice aquí, los habían estado teniendo durante los últimos 70 años. Entonces, de alguna manera, también el Señor les hizo saber que sus ayunos pues ya no eran sinceros. El Señor les dijo, pues cuando ustedes comen, cuando ustedes beben, pues lo hacen para ustedes, dice, no lo hacen para mí. Y de igual manera, pues ya esto se había vuelto para ellos una tradición, una costumbre, pero no era algo que venía del corazón. Y por eso la Escritura pues también eh, menciona que el Señor pues les hacía saber de estos falsos ayunos que ellos tenían. Si nosotros echamos un vistazo al libro de Isaías en su capítulo 58, versos 5 al 9, pues vamos a poder ver allí lo que el Señor les decía, lo que significaba y lo que era un ayuno real, algo sincero y no algo que ya se estuviera haciendo por costumbre. De igual manera, pues vemos en el Nuevo Testamento cuando aquel fariseo pues se jactaba de que ayunaba 2 veces a la semana, y pues el ayuno tiene que ser
algo íntimo, algo secreto, algo entre Dios y la persona. Si bien en algunas ocasiones se llama un ayuno colectivo, pues este tiene que hacerse en toda humildad, en sinceridad, y de ninguna manera tiene que ser algo que promueva el alarde o que se tenga que estar jactando a alguna persona por haber ayunado. Esto es algo muy íntimo entre Dios y nosotros y se tiene que hacer con mucha humildad, pero el Señor se da cuenta de cuál es la manera en la cual uno recurre o hace estos ayunos y con qué fin. Y como mencionamos al principio, pues es una herramienta muy útil, una herramienta espiritual que está al alcance de todos nosotros. Y es válido que la usemos, pero siempre en orden, con conciencia, con respeto, con humildad, para que el Señor pues reciba este ayuno y pueda verlo acepto delante de Él, que sea acepto delante de Él y vea que nuestro corazón está limpio y que de ninguna manera pues lo hacemos con cualquier otra intención. Pero así como el ayuno, pues hay muchas otras cosas que nosotros podemos hacer. Como dice aquí la nota, aprender y crecer en la palabra también beneficia. Entonces, ahí está, es algo muy bueno y esperemos que estos comentarios pues sean útiles para la elección del 31 de mayo y sin duda yo sé que cuando cada uno de nosotros estudiemos esta lección en nuestras localidades, pues podremos tener más comentarios al respecto. Hermanos, es un gusto, un placer y les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a todos. Paz a vosotros.